Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Antes de empezar, vamos a recordar que el teorema de Pitágoras sirve solamente para triángulos rectángulos. Si no se acuerdan, los triángulos rectángulos son los triángulos que tienen esta forma. La característica que hace que un triángulo sea rectángulo es que tenga un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados es aquel que tiene una forma del estilo de L. Acá, es este ángulo de acá. Lo vamos a marcar de esta forma para marcar que este es el ángulo de 90 grados. Bueno, los triángulos rectángulos, es decir, los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, tienen tres lados y esos tres lados tienen un nombre. Empecemos por el primero. El primero se llama hipotenusa. La hipotenusa es este lado de acá. Para saber que esta es la hipotenusa, lo que tenemos que fijarnos es que en realidad es buscar el lado que esté enfrente al ángulo de 90 grados. Entonces, como ya tenemos identificado el ángulo de 90 grados acá, lo que hacemos es irnos al lado opuesto y ese va a ser siempre la hipotenusa. Entonces la marcamos con una H de hipotenusa. Los otros dos lados que quedan se van a llamar catetos. Y para diferenciarlos uno del otro, vamos a llamar al más largo, que es este de acá, cateto mayor, y por eso le ponemos una C mayúscula, y al más chico de los catetos, que es este de acá, cateto menor, y por eso le ponemos una C minúscula. Ahora bien, vamos al teorema. El teorema de Pitágoras es el siguiente. Me dice que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al valor del cateto mayor elevado al cuadrado más el valor del cateto menor elevado al cuadrado. Este es en resumen el teorema de Pitágoras. De esta fórmula de acá se van a desprender todos los problemas y soluciones y ejercicios que hagamos del problema de Pitágoras. Vamos a ver esta fórmula en un ejemplo. Supongamos que tengo el siguiente triángulo. Vemos que es un triángulo rectángulo porque acá tengo un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a ponerle valores a la hipotenusa, al cateto mayor y al cateto menor. La hipotenusa va a ser esta de acá porque está enfrentada, está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es esta y vale 5. El cateto mayor, acá no está muy claro, pero cuando ponga los números se va a ver cuál es el mayor. El cateto mayor es este de acá y tiene una medida de 4. Y el cateto menor es este de acá y tiene una medida de 3. Veamos cómo se cumple el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo sabemos que se va a tener que cumplir. Eso significa que esta ecuación de acá se va a tener que dar, es decir, la igualdad va a tener que ser verdadera. Probemos reemplazando por los números. Entonces, el primer término es un h al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa en este triángulo es de 5. Entonces 5 al cuadrado pongo en este primer lugar. Después viene un igual. Y lo que sigue acá es la suma del cuadrado de los catetos. El primer cateto, el cateto mayor, es 4 en este ejemplo. Entonces 4 al cuadrado pongo acá. Y a eso le sumo el cuadrado del cateto menor, como dice acá, en el tercer término de esta ecuación. Y el cateto menor mide 3. Entonces lo elevo al cuadrado. Y ahora voy a hacer las cuentas a ver si es verdad que se cumple esta igualdad. Debería darse porque esto es un triángulo rectángulo. Entonces 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. Y 3 al cuadrado es 9. Y si hacen la suma del lado derecho de la ecuación, 16 más 9 es 25. O sea que efectivamente se cumple el teorema de Pitágoras como esperábamos que pasase. Porque este es un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. Pero los ejercicios que en general nos van a tocar no van a ser así. En los ejercicios en general vamos a tener incógnitas. ¿Qué significa eso? Vamos a ver un ejemplo.
Imagínense el siguiente triángulo rectángulo. Acá identificamos primero el ángulo de 90 grados, que es este de acá, y ahora les voy a dar los datos de este ejercicio. Como primer dato tengo que este cateto mide 6, este cateto mide 4 y la hipotenusa mide h, es decir, yo no sé cuánto es el valor numérico de la hipotenusa, cuánto mide. Entonces lo que me pide este ejercicio es que calcule el valor de la hipotenusa. ¿Y cómo sabemos que podemos usar el teorema de Pitágoras? Bueno, esto lo sabemos porque este es un triángulo rectángulo y lo sabemos porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces podemos usar nuestro teorema de Pitágoras, que era h al cuadrado es igual a c mayúscula al cuadrado más c minúscula al cuadrado. Nuestra incógnita en este caso va a ser h. Entonces vamos a reescribir esta fórmula poniendo acá los datos que sí tenemos para poder despejar la incógnita. Entonces, h al cuadrado me va a quedar como está porque no tengo el valor de h. Pero ahora sí puedo poner el valor de los catetos. El cateto mayor mide 6, como vemos acá. 6 al cuadrado. Y el cateto menor mide 4, como vemos acá. 4 al cuadrado. Y ahora lo único que queda hacer es resolver esta ecuación. Para resolverla vamos a tener que despejar la h. Por ahora del lado izquierdo de la ecuación dejamos todo igual y vamos a resolver las cuentas que hay acá. 6 al cuadrado es 36 y 4 al cuadrado es 16. De nuevo, siguiente paso, h al cuadrado lo dejamos igual y vamos a resolver la cuenta que tenemos acá a la derecha. 36 más 16 me da 52. Y el último paso que tenemos que hacer es sacar esta potencia de 2 para despejar la h completamente. Entonces, lo que hacemos en este caso es, como acá está elevado al cuadrado, este 2 lo pasamos con la operación inversa al otro lado. Es decir, si estaba haciendo elevado a la 2 de este lado, lo que voy a hacer de este otro lado es raíz cuadrada. Recuerden que acá, si se pone la raíz sola, es como si hubiera un 2 acá. Y ahora ya está. Tengo que resolver esto en la calculadora. Hago la raíz cuadrada de 52 y eso me da 7,21. Entonces así, gracias al teorema de Pitágoras, puedo obtener la hipotenusa de este triángulo, que es 7,21. Fíjense que siempre, y esto es una regla que se va a cumplir para todos los triángulos rectángulos, la hipotenusa va a ser de un valor mayor a cualquiera de los dos catetos. Si les da un valor menor, es que está mal el ejercicio. Eso sirve como forma de chequeo para cuando se están resolviendo los ejercicios. Y vamos a hacer un último ejemplo, donde se aplica el teorema de Pitágoras. Vamos a trabajar ahora sobre un nuevo triángulo, que lo voy a dibujar acá. Es el siguiente triángulo. Este triángulo tiene un lado que mide 13, un lado que mide 8 y un lado que mide x. Es decir, este último lado es nuestra incógnita y es el cual vamos a tener que averiguar su media, su longitud. Entonces, lo primero que necesitamos para esto es saber si podemos usar el teorema de Pitágoras. Y para eso tenemos que ver si este es un triángulo rectángulo. Y efectivamente lo es porque acá vemos un ángulo de 90 grados. Lo vamos a marcar para identificarlo. El siguiente paso que tenemos que hacer es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Como ya marcamos el ángulo de 90 grados, sabemos que el lado que esté enfrentado u opuesto va a ser la hipotenusa. Entonces sabemos que este lado de acá, que mide 13, es la hipotenusa. Para identificarlo le pongo h igual a 13, para que nos acordemos que esta es la hipotenusa. Y los lados que me quedan son los catetos. Por el dibujo pareciera ser que este es el cateto menor y este el cateto mayor. Pero de todas formas,
a veces los dibujos no están a escala. Entonces lo importante es saber que son catetos, más allá de si son mayor o menor. Entonces este es un cateto y este es otro cateto. Con estos datos ya podemos usar nuestra ecuación del teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso no sabemos qué cateto es mayor y menor, pero no importa, los dos son catetos y no importa el orden en que los pongamos. Entonces vamos a reemplazar con los datos que tenemos. La hipotenusa mide 13, entonces acá voy a poner 13 al cuadrado. Uno de los catetos mide 8, entonces voy a poner 8 al cuadrado. Y el otro de los catetos mide x, es nuestra incógnita. No sabemos el valor, entonces vamos a poner x al cuadrado. ¿Está bien? Lo que sigue acá es resolver las cuentas que podamos hacer, que eso lo hacemos con la ayuda de la calculadora. 13 al cuadrado es igual a 169. 8 al cuadrado es igual a 64. Y x al cuadrado no lo puedo resolver porque es mi incógnita, así que lo dejo así. Mi objetivo en esta ecuación es despejar la x para averiguar la medida. Entonces quiero sacarme de encima todo lo que esté molestando de alguna forma la x. Y una de esas cosas es este 64. Entonces, como este 64 está sumando de este lado, lo voy a pasar al otro lado con la operación inversa, que es resta. Entonces me va a quedar del lado izquierdo 169 menos 64. Y de este lado, como el 64 ya lo pasé restando, me queda x cuadrado. Lo siguiente es resolver este lado. Y 169 menos 64 es igual a 105. Y esto me queda igual a x cuadrado. Y en este último paso, lo que voy a hacer ahora es similar a lo que hice en el ejemplo anterior. A la x le quiero sacar este cuadrado, entonces lo voy a pasar con la operación inversa al otro lado, que es raíz cuadrada. Entonces me queda raíz cuadrada de 105 es igual a x. Y si resuelven esto en la calculadora les va a dar que x es igual a 10,25. Es decir, nuestra x, que finalmente terminó siendo el cateto mayor, porque 10,25 es más grande que 8, vale 10,25. Muchos de los problemas de Pitágoras, como vimos acá, necesitan de la resolución de ecuaciones, porque todo surge de esta primera ecuación del teorema de Pitágoras. Por eso, si quieren saber más acerca de ecuaciones, les recomiendo ver el video Introducción a ecuaciones de Lumia.